o buenas noches. Vamos a ver hoy los textos instructivos. Los textos instructivos, lo primero que tenemos que hacer es definirlos. Como ya sabéis, siempre que vemos un tipo de texto o cualquier contenido, lo primero y más importante es saber de qué estamos hablando. Los textos instructivos es un tipo de texto, como los narrativos, los descriptivos o los expositivos, que ya hemos visto en temas anteriores. ¿En qué consiste exactamente los textos instructivos? Son un tipo de texto muy concreto, que tienen una utilidad muy básica, pero que la verdad es que son muy importantes en nuestra vida cotidiana. Son aquellos textos que se encargan de darnos instrucciones, de darnos una serie de informaciones, nuevamente mediante una serie de pasos que nos sirven para actuar de una forma o de otra. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a un manual de instrucciones. Imaginad que compráis un mueble y tenéis que montarlo, pues estos serían los pasos para montar ese mueble. O por ejemplo, visitáis un museo y a la entrada del museo hay una serie de normas que te indican cómo te tienes que comportar. Esa clase de instrucciones son los textos instructivos. Son el conjunto de normas de un sitio o el conjunto de instrucciones, de elementos que tienes que seguir, de los pasos que tienes que seguir para hacer algo. Por lo tanto, ¿por qué se van a caracterizar? ¿Cuáles van a ser las características de los textos instructivos? Las características van a ser, en primer lugar, que van a estar divididos por pasos, ¿vale? Siempre van a ser unos pasos enumerados. O si no están enumerados, por lo menos con guiones o con puntos. ¿De acuerdo? Muchos de ellos van a usar el imperativo. ¿A qué nos referimos con el imperativo? Nos referimos al modo verbal para dar órdenes. Por ejemplo, levanta la pieza izquierda para colocarla encima de la pieza derecha. Ese tipo de modo verbal es simplemente siempre a servir para dar una orden. Y claro, los textos instructivos nos están señalando cómo hacer algo, por lo tanto van a usar el modo imperativo. Y además van a buscar ser muy claros, ¿vale? Muy evidentes. Tienen que ser precisos, claros, vamos a poner eso también, claros y precisos. Porque obviamente están hechos para que la persona que los lea sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Si no fueran precisos, pueden llevar a confusión. La ambigüedad, que es lo contrario de la precisión, es cuando leemos algo y no acabamos de entender si nos quiere decir una cosa u otra. Imaginad que visitamos un museo, por ejemplo, y no nos queda muy claro qué es lo que tenemos que hacer estando dentro. Si podemos tocar una escultura, no podemos tocarla. Hay en ocasiones, por ejemplo, que todo ese tipo de cosas van con imágenes, ¿vale? Una de las características precisamente sería el uso de imágenes. Y a veces las imágenes, muchas veces es por cuestión de ahorrar. Como no quieren ponerlo en todo el idioma, ponen imágenes que sean mucho más evidentes, ¿vale? Son todos estos símbolos, por ejemplo, prohibido fumar, que sale un cigarro con un círculo y tachado, ¿vale? Las señales de tráfico podrían ser también textos instructivos. ¿A qué nos referimos con esto? Si una imagen es también confusa, puede llevarnos a error. Imaginad que, por ejemplo, aparece la imagen de una cámara de fotos permitida en un museo, pero te tachan el flash. Si no entiendes bien la imagen, si la imagen no está bien hecha, puedes creer que puede hacer cualquier tipo de foto, incluida la que tiene flash, cuando no es así. No suele haber mucho problema con este tipo de textos porque ya os digo que suelen ser muy precisos, muy claros. Cuando no lo son, es entonces cuando cometemos algún error. Imaginad que estáis montando un mueble y no estáis entendiendo qué pieza tenéis que usar. No están bien, no son evidentes cómo se clasifican o cómo se llaman esas piezas. Si eso es así, fallaremos y no haremos bien el mueble. O no haremos bien la receta, porque una receta también es un tipo de texto instructivo. Imaginad que los ingredientes no están bien, no son precisos. ¿Cuántos gramos tengo que echar de este producto? ¿Cuánta sal se le echa? Siempre se ha dicho, por ejemplo, que las recetas tradicionales, un puñado de, un poquito de, esos no son precisos. Esas cantidades no van a ser precisas. Y por lo tanto, si alguien quiere repetir o emular esa receta que tú le has dado, si no es precisa, puede cometer algún error. ¿Cuánto es un poquito? Pues depende muchas veces de la percepción, de la opinión de una persona. Obviamente va a ser poco, pero no es claro, no es preciso. ¿Vale? Por lo tanto, resumamos de nuevo.
Los textos instructivos sirven para dar instrucciones, es decir, para dar pasos a seguir para realizar alguna tarea o para saber cómo comportarse. Debido a esto tienen que ser, primero, tienen que tener pasos, ¿vale? Tienen que tener unos pasos enumerados o con guiones también. Se usa el imperativo. Pon sal a la comida, pon el agua a hervir, ¿vale? Son los verbos que indican orden, ¿vale? Que te están dando una orden. El modo imperativo, que ya lo veremos cuando veamos los verbos, sirven para dar órdenes. Tienen que ser textos claros y precisos. No puede haber ambigüedad, no puede haber confusión ninguna, dado que si puede haber confusión, el texto instructivo está fallando, no está cumpliendo su objetivo. Y por último puede tener imágenes, gráficos, alguna cuestión que te indique, que apoye al texto escrito. ¿De acuerdo? Prohibido fumar, y además el símbolo de la prohibición de fumar. Prohibido tirar fotografías en el museo. Por una cámara de fotos tachada, de nuevo en un círculo. Y todas esas serían las características de los textos instructivos. Como veis, son unos tipos de textos muy sencillos, mucho más sencillos que, por ejemplo, la narrativa o los textos positivos, dado que estos son menos frecuentes, pero son muy característicos, ¿vale? Entonces no suele haber duda con respecto a este tipo de textos cuando los localizamos. Dicho esto, ahora vamos a ver qué tipo de textos instructivos nos podemos encontrar, ¿vale? Vale, ahí tenéis las características. Estas características no están en el libro, se comentan, sobre todo en relación con la definición, así que quiero que os quede claro. Estas son las características por las que podéis distinguir un texto instructivo de cualquier otro tipo de texto. Tened cuidado, porque los textos instructivos los podéis confundir con los textos expositivos. Los textos expositivos no suelen estar enumerados, no suelen estar acompañados de imágenes que te indiquen una orden, y por supuesto los textos positivos explican, no te piden que hagas algo, ¿de acuerdo? Últimamente, ahora que estamos con el tema de la pandemia, las imágenes que aparecen en televisión indicando cómo tienes que actuar ante la pandemia, quédate en casa, cuando tose aquí al antebrazo o en un papel desechable, ese tipo de imágenes, ese tipo de textos son también textos instructivos, ¿vale? Te indican cómo hacer algo, en este caso cómo reaccionar ante la infección de una enfermedad muy contagiosa. Y ahora vamos por último con los tipos de texto instructivo. Básicamente los tipos de texto instructivo son ejemplos de textos que nos podemos encontrar. Vamos a ver algunos. Serían, por ejemplo, las normas. Cuando yo quiero elaborar las normas para estar en un sitio, en un museo, para estar en el propio instituto, por ejemplo, las normas siempre se enumeran, siempre pueden ir acompañados de imágenes y siempre van a usar el modo imperativo. Y además tienen que ser claras y precisas para saber cómo se tiene que comportar un alumno en clase o cómo se tiene que comportar una persona en un museo o incluso en un restaurante, ¿vale? A veces nos vamos a encontrar restaurantes que tienen ciertas normas. Muy bien, pues las normas son textos instructivos. También podemos tener los manuales de instrucciones. Siempre que queramos instalar algo, un programa en el ordenador, incluso una aplicación en el móvil, o queremos hacer un mueble, o queremos instalar cualquier cosa en una televisión, por ejemplo, queremos instalar una televisión, queremos instalar un electrodoméstico, siempre todo este tipo de objetos o de programas van a venir con un manual de instrucciones que nos van a indicar los pasos que tenemos que seguir para instalarlo de forma correcta y también para usarlo de forma correcta, ¿vale? Todos esos manuales de instrucciones, porque ya sabéis, tienen que ser muy precisos, ¿vale? Como hemos dicho antes, van enumerados, van siguiendo unos pasos y esos son los pasos que la persona tiene que seguir. Además, siempre es bueno guardar este tipo de manuales por si acaso hubiera que reinstalar algún programa o reinstalar algún electrodoméstico en otro sitio. Hay más
tipos de textos instructivos, hay uno muy clásico, ¿vale? Que nunca falla, nunca falta, que es las recetas de cocina. Las recetas de cocina son textos instructivos muy evidentes, ¿vale? Siempre además tienen una misma estructura, ¿vale? El título, que suele ser la receta que se va a hacer, por ejemplo, pollo, pollo a la naranja, ¿vale? O pato a la naranja. Los ingredientes que se van a usar y los pasos que tienes que seguir para realizar la receta. Si la receta es confusa, si los ingredientes no están bien, si no pones todos los ingredientes que son y después mencionas la instrucción a un ingrediente que no has tenido en cuenta antes, todo ese tipo de cosas pues causan que la receta sea ambigua y que la persona no pueda realizarla correctamente. La receta, igual que los manuales de instrucciones y las normas, son también, por tanto, un tipo de texto instructivo. Y poco más. Estos son los textos instructivos. Hemos visto la definición, hemos visto sus características principales y hemos visto los tres tipos de textos instructivos. Hay más. Por ejemplo, una lista de consejos de actuación que serían iguales que las normas o algunas otras cuestiones, siempre que veáis textos que cumplan las características de seguir los pasos, de ser preciso y de decirnos cómo hacer algo, van a ser un tipo de texto instructivo. Pero bueno, estos son los tres básicos que tenéis que conocer este curso. Bueno, hasta aquí. Hasta luego.